transmisión en vivo, sí, ahí está. Por fin. Hermanos, tercer intento, no sé si estemos transmitiendo en vivo, bueno, pero ahorita los espectadores nos van a decir. Retomando el tema, si tomamos Sí, la sí, palabra apóstol en el sentido simple, ya no es un enviado. Alguien con autoridad envía a otro para hacer un trabajo específico. Les comentaba que Jesucristo también es llamado apóstol en la Biblia. No sé si, Ornelas, tengas el texto. Lo tengo aquí, es la NBD. Es nueva, bueno, dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ok, ¿por qué no en lugar de poner la palabra griega castellanizada, usas el término conocido, al enviado? A ver, léelo con el término al enviado. Considerar todo el texto, pero en vez de apóstol vas a leer Enviado, ok. enviado. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús enviado y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ajá. Cristo también fue apóstol. ¿De quién? De Dios, Del Padre. Ajá. ¿Ah? Ok. Si yo pregunto, ¿hay apóstoles hoy? Sí, pero no como Cristo, porque Dios Envió a Cristo. envió a Jesucristo. ¿A qué lo envió? A morir por nuestros pecados. ¿Puedo yo ser apóstol como Jesús? No. Puedo ser apóstol o que me hayan enviado, pero ¿para qué? ¿Cuál es mi trabajo? Entonces la palabra se define en dos sentidos. Primero, ¿quién te dio la autoridad para hacer lo que estás haciendo? Es lo que le preguntaron a él. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Correcto? Entonces dice él, bueno, yo también les voy a preguntar. Ahí como que les deja la paradoja. No les voy a contestar, primero contéstenme ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Estaban hablando de si estaba autorizado o no. Dicen aquellos, si decimos que no, todo el pueblo cree a Juan y nos van a pelear. Si decimos que sí, va a decir Jesús, ¿por qué entonces no le creyeron? Entonces ellos dicen, la pregunta está peliaguda, no sabemos, se hicieron para atrás y no quisieron decir o contestar si Juan estaba autorizado del cielo o no. Es decir, la palabra era de Dios o era de los hombres. No, pues dijeron, si decimos que los hombres, etcétera, ¿no? Cuando alguien dice que es enviado, está discutiendo la autoridad que tiene. Eso es indiscutible. Es como un embajador o como un representante de gobierno que lo mandan a un país. Él tiene toda la autoridad del que lo envía, el presidente lo envía. Un comentario, sí. A ver, pastor, a ver, vamos a ver, hermano, a ver, ¿para dónde nos guía el Espíritu, da? ¿Por qué, pastor, en el Antiguo Testamento Dios enviaba a los profetas, ¿no? ¿Por qué no se les llamaban, por ejemplo, Elías fue enviado con mensaje de Dios, los profetas eran enviados? ¿Por qué no se les aplicaría el término apóstoles? ¿O por qué en el Nuevo Testamento a los apóstoles no se les llamaba tal vez como profetas? Ajá, sí, es que hay, güey, interesante pregunta, a ver, ¿no? a ver a dónde nos lleva el argumento, pastor, Sí. a ver si podemos entender el ¿Pudiera término ser de pudiera ser enviado, algo de, Sí. apóstol. de Claro. que, por ejemplo, el Nuevo Testamento... Adiós. Buenas. Puede ser algo de que el Nuevo Testamento está escrito en griego, tal vez. Es probable. Y por eso Ajá. se utiliza el término, como hablábamos de sinónimos, posiblemente se utilice en el griego como apóstol. Y incluso, bueno, si hablamos de enviados, también tenemos que hablar de ángeles. Sí, ahí la palabra ángel es mensajero. Mensajero. Ah, Hay sí, algunas mensajero, diferencias tienes entre razón. los tres términos, pero es lo Sí. que está preguntando aquí el Más o pastor, menos. ¿no? Sí, si Elías llevaba un mensaje, ¿no? A Acab, dijo Dios, ve y háblale acá. Entonces... Pero fue enviado. Fue enviado. A algunos profetas les decían, no te envío yo, o a quién iré, a sí. quién enviaré, ¿te acuerdas? Sí, enviado. Entonces, ok, pero ¿Quién es el será mi término, apóstol? Se puede- no, puede- pero es el término hebreo Ujú. y acá es el término griego. Nada más que hay una diferencia, Ajá. porque la Biblia sí marca una diferencia entre apóstoles y profetas.
los dos están autorizados. Los dos son enviados en cierta forma, ¿no? Porque a los profetas no te envío yo, ¿quién nos irá? Heme aquí, envíame a mí, dijo, Sí. contestó Isaías, ¿no? Pero el trabajo de ese enviado es ser portavoz de la palabra de Dios, nada más. Él no va a Se hacer... puede decir que Su trabajo los es dos eran enviados, pero los ministerios, Son diferentes. El desarrollo del trabajo era diferente. diferente, correcto, ahí está la La diferencia. misión ¿no? era diferente. Exactamente, ¿algún comentario, hermano? Está No, interesante. ahora sí que estoy como... A ver, un saludo a Ernesto López. Vamos a ver quién nos está viendo, hermanos. Ernesto López, Torre Fune, William Mata, Rosalba Noreña, Carolina Delgadillo, José Alfredo Alvarado. Dios les bendiga, hermano. El Pastor Santos, Rogelio Martínez. Hombre, hay muchos. Héctor Yáñez, mira. Un saludo, hermano Héctor. Un saludo a su hermano Héctor. Aquí estamos en Colima, aprovechando el tiempo en las cosas que valen la Aprovechando la herramienta pena. Sí, la herramienta de enseñanza, ¿no? Así es. Ok, Cristo es un apóstol. Los profetas también fueron enviados por Dios. En ambos casos estamos hablando de autoridad. Esto es innegable. Ahora bien, yo no voy a morir por tus pecados, por eso no puedo ser apóstol como Cristo. Tampoco puedo ser apóstol como Pedro, por una sencilla razón. Porque el apostolado de los 12 está delimitado claramente en la Biblia. Tan es así que en el libro de Apocalipsis, y ahorita no tengo la cita, pero Jesús Ornelas la puede buscar, ¿verdad? Dice que estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Para que estos aparezcan nombrados específicamente y con un número específico, que son 12, pues sería ridículo que yo quisiera equipararme o que alguno de los así llamados apóstoles modernos de hoy, que probablemente nos alcance el tiempo para entrar en el tema, quiera entrar en ese grupo. Es imposible, el canon ya se cerró y te está marcando los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No sé dónde está la cita. Apocalipsis. Apocalipsis 21:14. A ver si podemos darle lectura. 14, sí. ¿Qué dice? Vean, hermano. A ver, vamos a ver. A ver. No, que lo lea el pastor Alejandro, para variar la voz aquí. A ver, 21, 14. 21:14. 21:14 sí es. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, es tan específico, pastor, el señalamiento. Estamos hablando de Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote. No puede entrar Gamaliel, no puede entrar Alberto Motesi. Aunque, claro, no me estoy tratando de decir yo mismo apóstol, que quede claro, ¿no? Sí. Estoy haciendo un sarcasmo. Un sarcasmo. Un sarcasmo, exactamente. Ningún ridículo y pseudo apóstol autonombrado de hoy puede entrar en esa lista. ¿Por qué, hermano Ornelas? Porque están especificados. Que son 12, Son 12. que tenemos los nombres. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Es Ajá. que aquí hay Y algo, sobre hermano. ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Perfecto. A ver. Fíjese cómo leímos en Lucas. Dice, y Jesucristo después de haber orado toda la noche, bueno, dice Jesucristo después en Pasó. la mañana llamó a sus discípulos, Ajá. pero no eran 12 discípulos, eran un montón. Miles. Dice, y de los discípulos escogió a 12 y da los nombres de los 12 apóstoles. Ahí está. Por eso en Apocalipsis dice que son los 12 apóstoles del Cordero, es decir, son escogidos directamente de Cristo. Estas 12 personas, esos 12 apóstoles. ¿Puede haber después otro apóstol? Bueno, Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo, ¿verdad? Pero Sí, porque están los 12 apóstoles
que escogió Cristo y están definidos como 12, Ajá. pero llegaría el argumento, ¿no?, de Judas. Bueno, Judas era de los 12. Sí, Pero pero fue ¿está incluido él ahí entonces o quién lo sustituyó? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, incluso, a ver, ¿qué opina usted de Judas? Yo tengo entendido en un comentario, no lo recuerdo, pero alguien decía que hay, incluso hay, creo que es la iglesia ortodoxa, creo, que tienen a Judas, no lo tienen como así como totalmente un perdido, que porque si no, que cumplió él su llamada, aunque yo sé que como una Cristo, víctima de las circunstancias. aunque yo sé que Cristo dijo, pues, que mejor le hubiera sido No haber nacido. pero bueno, creo... Él sí es un mal nacido. Ándale. No, perdonen por la ofensa. Judas sí es un mal nacido, ¿no? Sí. Ok. Entonces, creo que es la iglesia ortodoxa que lo miran a Judas, pastor, aún así lo miran como un cumplimiento, pues no lo ven como un perdido ellos, a lo que recuerdo yo con mi comentario. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué caso haríamos de Judas, pastor? A su punto de vista, sí perdió él el lugar. Y si son 12, ¿está él o cómo se cumplen los 12? Bueno, aquí está la pregunta interesante, pero hay respuesta clara y contundente. Amén. Cuando hablamos de Judas, Jesucristo cita la profecía, tome otro su obispado. Pedro, ¿no? Es Pedro el que lo Pedro, cita. sí. Pedro lo cita, tome otro su obispado. Definitivamente él perdió su lugar y otro lo iba a tomar. Es decir, la elección de Matías, aunque muchos dicen que porque se echó suertes, que porque no tenían el Espíritu Santo, y es cierto que no tenían todavía, no moraba en ellos la unción del Espíritu Santo, porque lo recibieron hasta el día de Pentecostés. Amén. Pero no está desautorizado el hecho de escoger a Matías, porque estaba escrito. Incluso cuando hacen la elección, citan ellos, Pedro es precisamente el que cita, ahí está. Aquí está. A ver, léelo, hermano, léelo. Me por favor. gustaría leer desde 19, Hechos 1:19. Sí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba de su propia lengua Acéldama. Acéldama, que quiere decir campo de sangredad, comentando de lo que le pasó a Judas. 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pero mire, entonces quiere decir que no fue Pedro, está el autor Lucas comentando. No, pero es el libro de Hechos, ¿no? Sí, porque mire cómo lo presenta en el 20, porque está escrito o solo que, a ver, regresémonos un poco. Sí, es Pedro, perdón. Sí, está hablando Pedro. Está hablando Pedro. Y entonces hace dos menciones. Se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Sí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Hermano, ahí parece que el Espíritu de Dios te guió en el tema, porque aquí viene la pregunta. Ok, ¿Cristo es apóstol? Sí. Nadie puede hacer el trabajo que él hizo, nadie puede hacerlo, nadie puede dar su vida, nadie puede ser el Salvador. El enviado del Padre hizo su trabajo, ¿no? Ahora, ¿habrá alguno de los autonombrados apóstoles el día de hoy que pueda equipararse con Pedro, con Pablo, a ese nivel? No. Imposible, no. Es imposible. ¿Por qué? No, como Porque los aquí está el apóstoles tampoco requisito, se pueden ¿no? equiparar al apóstol Jesucristo tampoco. O sea Ajá. que ellos mismos ponen el requisito, ¿no? Ellos mismos dicen, necesitamos a alguien que desde el bautismo de Juan Hasta su la ascensión sea testigo con nosotros. con nosotros, ok. Y de los dos solamente iba a ser uno. Ajá. Pregunta para ustedes, no quiero, es un torito. Sí. Ahí va. En el amor de ¿Cuántas Cristo. personas, en el amor de Cristo, cuántas personas, y para todos los que nos están viendo, en este punto, conviene que de entre todos los que somos testigos de la entrada, la salida, desde Juan hasta su ascensión de Cristo, uno se ha hecho testigo con nosotros? ¿Cuántos hombres creen ustedes que fueron testigos de eso que se habla ahí? ¿Cuántos candidatos
había que llenaban ese requisito? Tuvieron que haber varios, porque varios de los discípulos de Juan seguían a Cristo, entonces no se nos menciona el número, pastor, pero sí, me imagino que había un buen número, ¿no? Bueno, Cuando menos ahí menciona a discípulos de Juan, y sabemos que Pablo menciona a otro grupo 50, ¿no? Que menciona que fueron testigos de resurrección que en Corintios, ¿no? Entonces, entre medio. Bueno, a ver, Jesús Soneras, ¿qué opinas? Tenía que haber sido testigo desde el bautismo de el Juan bautismo de Juan hasta su ascensión, hasta que fue recibido arriba. No, pues es que si contamos que dice la escritura en Hechos que se apareció 40 días después, o sea, después de su resurrección, o más bien durante 40 días estuvo apareciendo. Más bien, durante 40 días estuvo apareciendo y lo vieron pues cientos de personas. Entonces, imagínense, yo creo que era una multitud, podríamos incluso apostar que eran miles los candidatos. Ven, ok, Así es. ok. Para los estudiosos de la Biblia y amantes de las Escrituras, esa fue el torito. Muy bien, tenemos un número específico en la carta a los Corintios cuando se trata de legitimar o explicar la doctrina de la resurrección. Dice, apareció a más de 500 hermanos. Estuvo apareciendo, se les dice. Pero habla de una ocasión donde fueron 500 hermanos. Pero por eso les decía yo que para hablar de un número, partamos de 500. Sí. Ahora. Porque se les apareció para ser testigos de su resurrección. Y es que se les apareció a los 500 que lo vieron después que resucitó de los muertos. Ahora, pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos de esos 500 estaban presentes cuando ascendió? Exactamente. Porque la regla... Ahí se van. A ver, explica un poquito. Sí, entiendo, pastor, porque sí, en alguna ocasión 500 personas, según la escritura... ¿Se les apareció? Se les apareció, o sea, lo vieron las personas a Jesucristo. Pero, ¿quién te asegura que esas 500 personas presenciaron el momento en el que ya fue la ascensión al cielo? Lee por favor de nuevo el texto para que vean desde qué punto hasta qué punto abarca y cómo se define el apostolado. A ver. Perdonen. Donde dice, conviene que de los que estábamos aquí, que desde el bautismo de Juan, es el libro de Hechos, capítulo 2, 1. Más bien es el 1, ¿verdad? Sí. A ver. Para aclarar los términos. Estamos probando pues que... Eso que se oye no es la trompeta del Señor, es el tren que va pasando. Es el tren de Colima, ¿no? Es el tren que va pasando. No se asusten. No se asusten, no es la trompeta del Señor. Vamos a ver, vamos a volver a leer el texto, hermano. Amén, dice... Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Hasta ahí un punto. Es necesario que de estos hombres, como que él hace un señalamiento con el dedo, acuérdense que había una multitud reunida ahí. Vamos a reducir el número. Eran como 120 cuando está hablando con ellos. Entonces, de estos... Era un gran número. Era un gran número, ok. ¿Qué más? Salía y entraba con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. O sea... Primer requisito. Y incluso el pastor, Cristo llegó desprevenido. Primer requisito, que hayan conocido a Juan Bautista. Sí. Entonces Juan tenía sus seguidores, ¿no? Claro. Tenía un buen número de seguidores. Acuérdate, hermano, que incluso... ¿Pero usted cree que sean 500 los que seguían a Juan? No, la mención de 500 era para ir reduciendo el número de los candidatos al apostolado. Pero Juan tenía un buen número. A la vacante. Ok. Sí. Entonces Juan era un maestro, ¿verdad? Un maestro y bautizaba porque... Juan Bautista era un profeta, sí. Y porque se nos dice, enséñanos a orar. Sí, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Entonces Juan tenía a sus discípulos, ¿verdad? Claro. Y había un grupo de personas con Juan que lo seguían, que un día desprevenido entró Jesús a las aguas. Y de esos grupos... Desde ahí empieza el grupito. El grupito. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, tiene que haber presenciado la ascensión.
De hecho, todo el ministerio O de cuando fue Jesucristo. recibido, Pero pues. entonces, pastor, ¿usted cree que Mateo, bueno, como Mateo, Pedro, que era un levit, que era pues un cobrador de impuestos, ¿usted cree que él estuvo con Juan? ¿Cómo con Juan? Sí, lo conocieron. Entonces, Desde el entonces, bautismo de Juan, desde que Juan bautizaba. los que escogió, los 12, en algún momento estaban con Juan. Conocieron a Juan, eran contemporáneos y miraban que bautizaba. Por Así eso es. dice, desde estos Pero que vieron. ¿serían testigos del bautismo de Cristo ellos entonces? Bueno, Sí, porque claro. Incluso Pedro y ellos que estaban pescando en las redes Sí. y entonces quiere decir que ellos estaban, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, Porque ya después Pedro y nos Juan eran relata- discípulos de Juan. Sí. Y dijo, Ah, "Ey, sí, ey, el cierto. Cordero", desde ahí, de ese Y momento, Natanael. le siguen a Jesús. Entonces Natanael y todos los apóstoles tuvieron que estar en el momento que Jesús fue bautizado y que Juan lo declaró. Así lo está diciendo. Así lo está diciendo. Ajá, Entonces, lo que mire, está un diciendo- buen dato, ¿no? De los apóstoles. Sí, entonces. lo que está diciendo la Biblia es esto. Hermanos, está autorizado en las Escrituras la sustitución de este apóstol. Tome otro obispado. Para poder restituirlo necesito que llene ciertos requisitos. El primero es que haya estado con nosotros, con Jesús, en todo el movimiento. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo. Desde el bautismo de Juan hasta que subió arriba, que lo haya visto. Entonces, de 500 hermanos que son testigos de su resurrección, no 500, más de 500, se debe reducir el número a los que presenciaron la ascensión. Ahora nos vamos de 500 a 120 que les está hablando ahí. Y de esos 120 preguntémonos cuántos vieron la ascensión de Cristo para poder ser apóstoles. Entonces quiere decir que Matías también estuvo ahí, para que lo hubieran considerado, Matías y... Por supuesto. Entonces quiere decir que Juan tenía un gran número de personas en el desierto, Sí. que lo escuchaban, un número inmenso, y que el día que Cristo se apareció, Ajá. muchas de esas personas estaban y después regresaron a sus oficios, ¿verdad? Ujú. Y que Cristo los empezó a buscar. Por ejemplo, sí. Tal vez por eso fue el comentario, ¿no? De que, mira, las multitudes se van, le decían a Juan, ¿verdad? Se van porque miraron tal vez todos estos mismos hombres que estuvieron presentes, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas en las Escrituras que si no las estudiamos, no vamos a saber de lo que está hablando. Entonces, por ejemplo, si Jesús estuvo por 40 días después que resucitó de los muertos, apareciéndoseles a más de 500 hermanos, yo te puedo mencionar el nombre de 2. Por lo menos podemos mencionar algunos. Por ejemplo, Cleofas. Ujú. No recuerdo si menciona al otro, pero son los 2 caminantes a Emaús. Iban ellos no son de los 12 apóstoles, pero dice que Jesús caminó con ellos y los regañó y todo, y no ardían las Escrituras. En sus corazones. No más que preguntémonos, ¿será que Cleofas estuvo en la ascensión? Probablemente, hermano. Probablemente. Pero a los que ponen, a los que propusieron, sigue leyendo, pero que quede claro esto. Que había requisitos, ¿no? Hay ciertos requisitos que no pueden cumplir hoy ni Joaquín Aarón, ni los autonombrados apóstoles de hoy, que los quieren equiparar tomando escrituras. Por favor, hermano Ornelas, tomando escrituras de lo que hizo Pedro, de lo que habla Pablo, diciendo a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación, tratando de equiparar a su apóstol moderno con Pablo, con Pedro. Como si fueran hombre con hombre, bueno, de hecho como si fueran contemporáneos y que nada que ver. Nada que ver, estamos hablando de otra cosa. Ahora bien, ahorita vamos a hablar de Pablo, que es un apostolado a los gentiles. Y esto entra en la definición precisamente. ¿Eres enviado? Sí, Señor, pero ¿a qué? Así es. ¿Qué abarca tu trabajo? Incluso él hacía una distinción, decía, yo apóstol como al último como abortivo, incluso decía, yo voy a los gentiles. Es apóstol de los gentiles, exactamente. Así es, porque acordémonos que los 2 apóstoles tenían que ir primero a los de la casa, primero los judíos, pero ya Pablo era como el primer consagrado, por así decirlo, hacia los gentiles. A los gentiles. Sí, ya iba a los gentiles, así es. Entonces, que se aclaren los términos, hermano, porque ahora tu pregunta fue muy interesante, ¿no? ¿Hay apóstoles hoy, pastor? Digo yo, sí, no como Jesús, no como los 12,
Y sí, como Pablo, en parte. Y ahorita voy a explicar mi respuesta cuando digo en parte. Pero quisiera que leyéramos específicamente cuál es el trabajo de los 12 apóstoles del Cordero, porque aquí lo está diciendo claramente. ¿Qué dice, hermano? Que sean hechos testigos de qué. A ver, vamos a leerlo. Conviene que de los que entraron y salieron, lee bien. O sea, ahorita vamos a dar respuesta a esta pregunta. Sabemos que hay 12 hombres que Cristo escogió personalmente. Lo conocieron desde el bautismo de Juan. Fueron testigos literales de su resurrección. Comieron y bebieron con él. Y lo vieron ascender literalmente. En ese grupo no puede entrar ni se puede equiparar un autonombrado moderno, tomar escrituras de aquellos para querer legitimar su autonombrado ministerio como apóstol. Olvídese de los 12, usted no puede entrar ni equipararse con ellos, el que me esté oyendo. ¿Usted dice amén o estamos...? Amén, hermano, pues está tan claro que en Apocalipsis dice hay 12 coronas. No hay 13, ni 15, ni 16, hay 12 nada más, que son para los que escogió el Cordero. Ahí dice 12, ¿así? O sea, pilares, ¿no? O sea, los 12 son cosa aparte, pues, sí. En pocas palabras, ¿no? Ver. Ahora la pregunta que hacías, ¿qué de Judas? Hay una interesante pregunta. Entre los nombres... ¿Y qué de Pablo? Porque... ¿Y qué de Pablo? Esa es otra pregunta. Porque Judas, podemos decir, bueno, Judas es el traicionero, es el que... Es el sustituido. El hijo del diablo, es el sustituido, Ajá. pero Pablo... Esa es otra cosa. Y mire cómo hace el comentario en cuanto a la oficina, ¿no? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno hecho sea testigo. Uno se ha hecho, dice. Testigo ¿De por su? nosotros. De su resurrección. Entonces, Miren, aquí está el punto clarísimo. Aquí está el punto clarísimo. ¿Cuál es el trabajo cuál es el trabajo puntual o cuál fue el trabajo puntual de los 12 apóstoles del Cordero? ¿Vieron los Israel? Bueno, ese es lo que abarca. Sí, ajá. Pero puntualmente es dar testimonio a Israel que Jesús es el enviado del Padre que muere por los pecados de ellos y resucita al tercer día, como dijeron las Escrituras, y asciende al cielo. Pero no es tanto la ascensión, no es tanto la muerte, aunque sí va la muerte, pero el punto focal en el que yo como apóstol, me estoy poniendo como si yo fuera de los 12, ¿no? Mi trabajo focal, yo como apóstol del Cordero junto con estos 11, incluyendo al sustituido que es Matías, es darle testimonio a Israel que Jesús murió y resucitó para salvación de ellos. Sí, a ver, una pregunta o comentarios. Mire que estábamos hablando pues, ¿no? De los sucesos, del testigo, de los que estaban, los números que estaban con Juan, de los números de los que estaban de la resurrección. Pero mire, aquí en el relato dice que, dice el relato, y ya concluyendo se puede decir la historia, ¿verdad? Sí. Y señalaron a 2, quiere decir que de los 150 que había varios, sí. Comenzaron a ver quién estuvo con Juan, ¿no? Tú estuviste, no, yo sí estuve en la resurrección, pero no estuve con Juan, ok, tú no. Y de todos señalaron a 2. Pero no quiere decir que nomás había 2. No, sino que... A eso los escogieron. Ajá. Pero ¿cómo los escogieron? Dice... A ver, léelo otra vez. Dice, una vez más, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Correcto. Entonces señalaron a 2. O sea, es como decir, no dice que lo señaló Pedro, sino los 11 dijeron, ¿saben qué? Mira, ¿no? Los más allegados, los más cercanos, los que nosotros, pues me parece que es Matías y el otro. Ok, está bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Echar suertes. ¿Qué dice, hermano? A ver, ¿qué dice? A Barsabás y Matías. Barsabás, ok.
Y orando dijeron, bueno, se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. Entonces era un ministerio, ¿verdad? Sí. Y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, yo no creo que... Yo hubiera impugnado a la elección. ¿No? ¿Sabes? Lo hubieras impugnado, hermano, voto por voto. Sí. Casilla Oiga, el por otro casilla. justo, o sea, era nombrado justo, ¿verdad? Sí, hombre. Entonces yo no creo, hermano Alejandro, que allá en el Apocalipsis está el nombre de Judas. Debe estar el nombre de Matías si nos seguimos. Matías, porque es contado entre los 11, él lo dice. Sin duda. Ahí está. No hay más respuesta, ¿no? Sí, Ahora, Cristo lo declaró, ¿no? Aquí Que era abre hijo la de la pauta, perdición. hermano, Ujú. lo tenemos comentando desde hace rato, Sí. y aquí abre la pauta a tener hecho bíblico para decir que todavía hay apóstoles hasta nuestra fecha. Tal vez no igual a los 12, pero si hablamos de Pablo, es innegable que era apóstol de Jesucristo. Sin duda. Pero no es contado entre esos 12. No es contado. Ok. Amén, ¿ah? Correcto, ya vamos desarrollando el tema. Pero que quede claro, yo no puedo usar escrituras donde Pedro habla de su autoridad y decir, ya ven, ahora ocupas uno moderno, Amén. porque a ellos se les dio la Bueno. autoridad, ahora yo ocupas, si no, entonces, porque aquí hay una contradicción. Ok, yo acepto que Jesucristo es enviado del Padre. ¿En qué se apoyó Cristo? En los profetas. Los profetas hablaron de mí. Abraham se gozó por ver mi día. Es decir, él no solamente daba testimonio de sí mismo, otros daban testimonio de él. Entonces, él está autorizado, ¿no? Y luego dijo, si no me creen, créanme por las mismas obras. Pero hay un detalle muy importante aquí, y es lo que yo quisiera que quede claro. El único apóstol de Dios es Jesús. De Dios o del Padre es Jesús. A los demás los envía Cristo. Ujú. Amén. ¿Ok? No los envía el Padre. Amén, sí, sí. Está claro, ¿no? Sí. Bien. Es ridículo que yo diga que cuando Jesús está orando, Padre, así como tú me enviaste a mí, es decir, así como yo soy un enviado, yo los envío a ellos, lo dijo varias veces, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Es una delegación de autoridad, eso es innegable. Amén. Pero es muy ridículo que yo quiera usar ese texto para autonombrar a un apóstol moderno de hoy que ni estuvo desde Juan Bautista, ni comió ni bebió con Cristo, ni lo tocó después de su resurrección, ni tampoco oyó, y este es un punto bien importante, esa tal voz enviada de la eterna gloria. Amén. Este es mi Hijo amado. Tengo convicción. Ellos lo oyeron, Amén. son los testigos. Que estuvo Matías. Y... No, en ese caso eran nada más Pedro, Jacobo y Juan. Ah, perdón, sí. Yo Sí. pensé que cuando en el bautismo ya ve que también Porque se aunque oyó la voz los, del cielo. Ah, sí, aunque sí, los sí. 12 eran apóstoles y llenaban todos los requisitos, un mensaje de voz, bueno, aunque los 12 eran apóstoles, pero sí se nota una distinción entre Pedro, Jacobo y Juan que parecían ser las columnas, después Pablo lo dice. Y cuando Juan habla de su ministerio, dice, nosotros oímos. Más La bien es voz. Pedro. Nosotros oímos aquella voz enviada del Padre, este es mi Hijo amado. O sea, yo oí la voz. Él es testigo. Al principio de su escritura, de la escritura de Pedro, no dice que nosotros lo vimos y lo palpamos. Lo que hemos oído, Lo que hemos lo que hemos lo visto, y lo que hemos palpado con palpado nuestras manos, tocante al verbo de entonces, vida. O Claro. sea que, ajá, Entonces es muy ridículo usar las expresiones de autoridad. Por ejemplo, Padre,
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Sí, a ellos. Entonces, tú no puedes argumentar el día de hoy. No, necesitas ser un apóstol enviado de Cristo que te dé autoridad a ti. El argumento no existe así, de esa forma en la Biblia. Cuando Cristo está diciendo, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, está hablando ahí de la predicación, que se iba a extender hasta el fin del mundo. Yo por eso preguntaba, pues, entonces, ¿Pedro predicó hasta el fin del mundo? No. Y en toda la época, desde el año 100 que muere Juan, hasta que nace tu famoso apóstol que dices que es el único que tiene autoridad, ¿quién predicó? No, no se predicó. No se puede. Entonces Lutero está perdido, John Wesley, están perdidos John todos Bunyan. Los grandes predicadores, porque Que el Espíritu movió, pues. Ajá, porque no había evangelio hasta que nace el fulano de tal, ¿no? En el 1922. Es algo ridículo. Y es apachurrar el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, decir que esos hombres... En primer lugar, está equiparándose con los 12. ¿Esa es una? Y él quiere que Jesús lo autorice directamente, que él te autorice a ti, aunque esta segunda parte de que él te autorice a ti no existe, ¿no? Generalizando, no nada más la luz del mundo tiene su apóstol, le da muchas sectas, ¿no? Los mormones tienen a su profeta y con los mismos argumentos se da... Desde este personaje empieza la luz. Sí, Ajá. exactamente. Eso es algo característico José Smith. de las sectas. Sí, José Smith dice... Es algo característico y así va a ser siempre, mi hermano. Siempre una secta se caracteriza por incluso decir que se pervirtió el evangelio hasta que nuestro iluminado Ajá. se le apareció un ángel o en un sueño o un libro o un esto. Uh-huh. Y él es él es el canal exclusivo de Dios. Uh-huh. Lo podemos ver con los testigos de Jehová también. Entonces, porque, mire pastor, ahora, bueno, A ver, aclarando un poco más la oficina del... El oficio. El oficio, perdona. El oficio de un apóstol, podríamos aclararlo, pastor, como por ejemplo, yo mencioné a los profetas, ¿no? Pero los profetas recibían un mensaje directo de Dios. Ajá. Y ellos Lo iban y lo enviaban. Pero tenemos, por ejemplo, los apóstoles, se puede decir que la diferencia entre ellos y un profeta era que el trabajo que estaban haciendo. que recibieron tutela pues también del maestro, ¿no? No, los dos estaban autorizados, Sí, pero el trabajo es diferente. es diferente. Ajá. Pero mire cómo los apóstoles estuvieron recibiendo enseñanzas con Cristo Ujú. por un periodo de tiempo. Sí. Escuchándole, ¿verdad? Entonces el trabajo fue, el oficio y la obra era diferente, pues. Era ¿no? diferente. ¿Cómo Que el podemos profeta. Para un saber profeta. Sí. que aquello que pasó en aquel entonces, desde el siglo I, sigue pasando hasta el día de hoy? ¿Sabes cómo, hermano? Precisamente lo que hemos vivido hoy. Ujú. Estamos con el pastor Gamaliel, que es una persona que ya tiene más experiencia y todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho todo el día? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras, compartirlas, hablarlas, desmenuzarlas, todo eso. Y eso es lo mismo que hacían los apóstoles. Entonces fíjate qué bonito, ¿cómo podemos saber que se sigue trabajando el Espíritu de Dios hasta nuestros días? Pues tal cual aquí estamos, mi hermano. Ujú. Sí. Ese es un claro ejemplo de que el Espíritu de Dios... Y mire sigue que nosotros vigente se puede hasta decir nuestros días. que nosotros, Guardando las dimensiones, ¿verdad? Obviamente. sí, ¿verdad? Claro. nosotros sí podemos decir, ¿no?, que el Espíritu de Dios ha estado trabajando porque aceptamos su obra en los años que ellos niegan, ¿no?, hasta la venida de su apóstol, pero nosotros sí aceptamos la obra del Espíritu Santo. Que es el punto en que Martín quería Lutero y en todos, ¿no? explicar bíblicamente. ¿Escuchamos? Sí, ahora bien, para cerrar el punto ese de que desde el año 100 hasta el año que nace su apóstol, vuelve a encenderse la autoridad de Dios y la luz en ese hombre, yo preguntaría, Joaquín Aarón, fundador de la Luz del Mundo, la iglesia, la secta La Luz del Mundo, ¿dónde estaba antes de que se le apareciera según el Jesucristo? Estaba en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús.
fue ordenado, allí Ajá. fue instruido, allí fue salvo, si es que lo fue, no lo sé, porque no lo conocí, por la fe, por el mismo mensaje que nosotros tenemos ahorita. Sí, hermano, ese es el... Porque no salió de la calle o del cielo. No salió de que Sí, yo era estaba. no conocía el evangelio y Cristo se me aparece y me Como de un llama. caballo. Estaba yo ahí como Mateo en el banquillo de los impuestos, estaría en un banco. Cristo se me apareció en persona y me dijo, sígueme y te voy a dar autoridad. Es una No. falacia. Sí. Estaba como pastor en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y entonces él dice... ¿Cómo inició su ministerio? ¿no? Él agarró todo el evangelio por medio de otros predicadores, lo que estaban negando los señores en el anterior video. Sí, esa es la Porque verdad. Alguien le tuvo que haber llevado la semilla, ¿eh? Claro. Aunque después se haya perdido lo que tú quieras, alguien se le tuvo que llevar la palabra. Aquí tenemos una paradoja, señores. Un individuo que es salvo por el mensaje de predicadores de una iglesia, pero que luego dice que después se convierte en apóstol por una visita de Jesucristo, pero que dice que los predicadores que predican como se le predicó a él, no tienen autoridad, entonces él mismo no tiene autoridad. No, a ver, explíquenos la paradoja, a ver si la entendimos ahí, que está negando él mismo lo que ahora predica. A ver. Es que hay algo que es totalmente relevante y que es cierto. Todos en algún punto de nuestra vida, alguien nos llevó la palabra del Señor. Ajá. En su caso fue su papá, Ujú. usted, mi hermano, no sé cómo fue su llamamiento, ¿quién le predicó? Primeramente, Pastor. un Un pastor. pastor. A mí fue una amiga, hoy hermana en Cristo, que me llevó en un momento de mi vida difícil, me habló de la palabra. Entonces, alguien que escribió, alguien que recibió la gracia del Señor, dio de gracia lo que se le dio. Sí. Y así mismo, este apóstol Aarón, Joaquín Aarón, recibió de alguien que recibió la gracia lo que se le dio de gracia a él. Pero aquí la paradoja es de que dice que él es un iluminado porque él un día se le apareció Dios, y Cristo. le dijo, Cristo, Ajá. y dijo, tú eres un apóstol. Y ahora resulta que si no es mediante ese canal, esa secuencia, ese linaje de Aarón, ya no puede haber otra persona que pueda recibirlo. Y nadie puede predicar si no lo envía a él. Si no lo envía a él. Ajá. Cosa que a alguien más le dio de gracia lo que se le dio de gracia. Era algo de lo que comentábamos ayer. O sea, si tú recibiste la palabra, tienes que divulgar la palabra, porque eso no es exclusivo de pastores, maestros, o de profetas, o de apóstoles. Eso es un deber de todo aquel que se haga llamar hijo de Dios, que cree en Cristo, que recibió a Cristo, y que es signo de ser llamado hijo de Dios. Hay que divulgar la palabra. Entonces, ¿cómo pues que tienes que tener un permiso De este señor. de este señor para Para estar en el evangelio de Cristo, dijo aquel. Sí, y que hagas? Es un mandamiento ir a predicar. tuviera peso, pastor, sus palabras tuvieran peso Tuviese si alguien arriba de él. hubiera visto a Cristo, como dice, si su origen hubiera sido como él dice que él lo recibe, ¿no? Pero no tiene peso porque no vivió él eso, sino que como lo explicó la paradoja, ¿no? Fue evangelizado. Un hermano, un una pastor hermana, le un habló. pastor, alguien le lleva el evangelio. Y le habló a él, se sí, convierte. Se convierte y ahora le entra ese. Pero- Entonces él ¿cómo? quiere desautorizar a todos los que ahora predicamos por Espíritu de Dios. Habría que preguntarle si el que le habló a él era un apóstol autorizado, que también se le apareció Cristo. Pero ahí va, Y realmente no. Ellos, cuando se apagó la cámara, hablan como que un día, porque yo le dije, bueno, ¿y cómo se llega? Explícame cómo se llega a ser apóstol hoy en nuestros días. Es decir, un apóstol levanta otro apóstol, no. Ah, ok. Entonces, ¿quién levanta a los apóstoles? Dios, ok. ¿Cómo se levantó el tuyo? No dijeron que venía de eso, porque ya está la historia. Que venía de una iglesia apostólica. Ajá. Y que ella era pastor. Y que ellos le dieron el evangelio. Y que le dieron el evangelio. O sea, no dicen eso. Lo nombraron pastor, lo Fue ungieron. como que un día él ya tenía el conocimiento de Dios de alguna manera. O sea,
como si ya hubiese nacido con el conocimiento de Dios, y que encima de eso se le apareció Cristo para levantarlo como apóstol. Ajá. Y desautorizar toda predicación. Es algo realmente inverosímil Y ridículo, y ridículo. hermano, es ridículo. Totalmente ridículo. No lo pueden sustentar. Y al no poderlo sustentar, pues la verdad es de que, sin malicia, pero sí se te dibuja una sonrisa. Sí, hermano, En la es irrisorio. Es irrisorio el Entonces, planteamiento, ¿qué pasa? ¿no? No te estés burlando de mí, esto, lo otro. Pero bueno, y ese es otro tema. Sí. Ya sería andar en esos Ahora temas. mire pastor, a ver si ya casi como concluyendo, de todos modos tocáramos, mire cómo el apóstol Pablo no me recordaba esta cita donde él mismo menciona pues falsos apóstoles. Sí, claro, porque los hay. Entonces mire cómo en su tiempo había estos personajes, ¿no? Que se gloriaban porque aquí comienza él a hablar de que son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. O sea, dando a entender que eso era lo que ellos se acreditaban, ¿no? Y se lo puedo leer, ¿verdad? Cuando habla de los falsos. Sí, adelante. En 2 Corintios 11, 22, ¿verdad? Cuando comienza ese argumento, ¿verdad? Pero atrás los menciona los falsos apóstoles. Y dice como su argumento, ¿verdad? Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 13 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y no volamos, hermanos, pero si voláramos también era de peligrar en los cielos, yo creo. Peligro de rayos. Sí, o sea que en donde quiera, en la ciudad, en el mar, en el desierto. Ajá, en el camino. Ajá, en 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ajá. Bueno, Ok, hasta ahí. vamos a retomar el tema. Dice el pastor, concluyendo, yo le puedo dar otra hora porque el tema es interesante, no sé ustedes. Es que, por ejemplo, si tomáramos una ¿Un break? Okay. no, o sea, como una primera parte se podría decir. Bueno, ok, hagámoslo en 2 partes. Ajá, sí, como me refiero, como ahora estamos hablando del oficio De los 12, ahí vamos. ajá, de los 12. Después vamos a ver el apostolado de Pablo. Y de sus requisitos, de sus requisitos y de los falsos. También. Entonces, a ver si podíamos mirar cómo él en su apostolado menciona A los en falsos. sus tiempos a los falsos apóstoles y comienza a dar esta lista en la cual él demuestra como si su ministerio está marcado en su vida, ¿verdad? Okay. En su vida, en una obra, en un llamamiento con fruto. Claro. Con obra, ¿verdad? No, entonces, No es enviado se puede decir a que nada, tiene que haber un resultado, el apostolado no es un título, No, sino es un una oficio, vida. es una vida, es un trabajo. Es una vida, Es una porque carrera. peligro, Ajá. peligro en el mar, náufrago en el mar, en la ciudad, en el desierto. Entonces podemos mirar, ¿verdad? Estamos mirando lo que es yo creo que un apóstol, que en Sí. realidad se puede decir que es un oficio de parte de Cristo, ¿verdad? Vamos a Para definir. un hombre con un gran corazón. Sí, una gran- vamos a Entonces, definir hay que mirar el corazón del apóstol. Sí, vamos a definir. Si tú me preguntas, ¿hay apóstoles hoy? Sí. Como Cristo no, como los 12 no. No tomes escrituras que son de los 12 para Exactamente. querer Decir que- legitimar un apóstol Es que tú te inventaste ahorita, ¿no? así como hablamos de que Cristo, perdón la expresión, se cuece aparte, Ujú. podemos hablar que también los apóstoles, aunque son el fundamento, sigue siendo Cristo, también se cuece aparte. Entonces podemos usar aquí un parteaguas Ujú. entre Cristo y los 12 apóstoles y ahora hablar. Hasta ahí nadie entra. Hasta ahí ya nadie entra
Y Vamos a podemos verlo hablar de Pablo, el apóstol abortivo, adelante, que va hacia los gentiles. Y examinar claro. un poco los falsos, Los se me falsos. hace de su tiempo. Sí, ok. Hay que un poco mirar un poco, Ok, vamos comparar, a la, ¿no? Los vamos a falsos la de su tiempo. escritura. Yo Adelante, les dije claramente que la palabra apóstol es un enviado, pero había que definir a qué te enviaron. Ok. El Padre envía a su Hijo para ser Salvador del mundo. Punto. Punto. Eso nadie entra. Luego Ese fue un Cristo, apóstol, Jesucristo. Ese único. Era su cometido allá. único. Ajá. Habrá un loco que se quiera poner como él. Muchos se han levantado. Ok. También habrá locos que quieran tomar las palabras que fueron para los 12 y aplicárselas para el Así día de hoy. mismo. Ajá. Ajá. Pero partiendo del punto de vista de la palabra enviado, y por eso yo les citaba Lucas 10, y lo voy a leer para continuar con el tema. Antes de irnos con Pablo, hay 70 apóstoles más. Sí. Vamos a 70 leerlo, enviados. vamos a leerlo literalmente. Después de estas cosas, Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió. Son 70 enviados, son 70 apóstoles desde el punto de vista estricto de la palabra. Los envió de dos en dos delante de él. Aquí está claramente delimitado el radio de operación de estos 70. Número 1, ustedes van a ser mis precursores. Antes de que yo llegue a Capernaum, quiero que un par de ustedes llegue ahí. Ese es su trabajo. Y les dice, los envió delante de él de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Pregunto, ¿puedo ser apóstol de estos? ¿De los 70? Ajá. No, porque Dios no lo ha enviado ahí a... Cristo no me ha enviado a Capernaum de dos en dos. Capernaum Aquí de dos tampoco en dos. puedo yo equipararme y decir, voy a usar esta escritura para legitimar el apostolado de hoy. No puedo hacerlo Bueno, porque Está especificado, ¿no? está específico el trabajo de esos enviados, pues. Ven. Ok. Ahora, pero que quede claro esto. Bien claro. Estos van de dos en dos, precursores de las ciudades donde él iba a llegar. Les da autoridad. No lleven bolsa, etcétera. En cualquier casa donde entré, decid pasa a esta casa. Si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará él. Posen en la casa, coman lo que les den. Díganles que se ha acercado el reino de Dios, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de vuestros pies. Cornelas, ¿me puedo sacudir yo el polvo de mis pies cuando le hablo a una persona adjudicándome estas escrituras? No, porque no... En primer lugar, la persona no es una ciudad. Amén. O sea, vamos a ver lo que estamos leyendo, pues. Sí. Ajá. Yo no puedo decir, ya te hablé de Cristo, me sacudo mis pies, estás condenado. Son tonterías de gente que no sabe interpretar la Biblia, de gente que no se da cuenta de lo que está leyendo y edifica doctrinas. Y es que fíjese que qué peligroso es eso, porque me quedé pensando, tengo yo hermanos que me dicen, no, y yo veía que venía mi hermano a predicarme otra vez. Decía, ahí viene este enfadoso. Imagínese si hubiese sido ese hermano así. O sea, si hubiese, ¿cuántas veces te hablaron desde antes de Cristo? Y muchas veces la misma persona, ¿no? La misma persona, y tú Tengo lo amigos, rechazaste. sí, pero amigos que me fue conocen poco a poquito, hasta cuando que se un día- ofrece- Nunca se sacudieron los pies de enfrente de ti. No, yo no me sacudo los pies, ¿no? Porque no me envió Cristo a hacer eso. y amigos de la escuela, Pastor Edad, que saben, y ya les hablé 2, 3 veces, y aún Edad no han venido, pero lo respeto y cuando se da les sigo presentando. Claro. No me he sacudido el polvo. No, correcto. Bueno, De los ok, pies. pero que quede claro esto. Ellos van como precursores, ahí están las instrucciones, ¿no? El punto que yo quería poner aquí, 2 puntos que quería poner sobre la mesa, que a esto les dice sanar los enfermos, Echar fuera que a ella demonios. hubiera, no dice ¿No? echar fuera demonios, a los 70 no, no, ese es el sí, punto. Analicémoslo entonces. Ajá. Aclarémoslo. Dice, sanad enfermos, verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya en esa ciudad, Ajá. y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bien. Pero no les dice nada de demonios, ¿no?
Sí. Y en el verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo, o sea, los 70 apóstoles Ajá. específicos para un trabajo. Ajá. Vinieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, no nos habías dado autoridad sobre estos, pero aún se nos sujetan. Y aquí hay un punto bien interesante. Porque cuando escoge a los 12, sí les da autoridad sobre demonios y sobre las enfermedades. Sí, incluso, pastor, en ese ministerio, recuerda que yo recuerdo que les dijo, no lleven capa, no lleven nada. Pero en este mismo evangelio de Lucas, al final les dice, les dije a Jesucristo que la primera vez no tomaran, pero ahora les digo lo contrario, tomen su capa. Entonces, aún en el mismo ministerio hay cambios, pues, Claro. no es para hacer una doctrina de un texto. Exacto. Amén. Es Exacto, el ¿verdad? trabajo específico de ellos. Y ese punto era para los 12, ¿no? Por eso Pedro llevaba espada, Sí. porque Cristo lo había autorizado. Ya lo había autorizado, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? No sí. quiere decir que yo estoy autorizado para llevar pistola. Buscamos la cita para darle de una vez, pastor, para que quede grabada. ¿Cuál cita? Esa que le digo de donde hace el cambio de la capa. La primera vez no. nos envía. No, es con la mención Está basta, bien. para no Bueno. desviarnos del Sí, punto. está bien. El punto era que los 12 iban a dar testimonio de la resurrección Sí. de Cristo a Israel. Ajá. Que quede claro, a Iban a Israel. empezar por los de la casa. ¿Cómo tomas palabras de Pablo, de Pedro, de Juan y te las quieres adjudicar a ti sacándolas de contexto para decir yo soy apóstol como él y me tiene que enviar Jesucristo como los envió a ellos? Es ridículo. Sí. Ok. Pero el punto es la resurrección. Pablo, cuando ya nos explica al final de su ministerio, en el ocaso de su ministerio, más bien en la conclusión, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La doctrina de la resurrección es cardinal, es fundamental, porque si Cristo no tenía poder en realidad para poner su vida y volverla a tomar, no es Dios. No es divino, no es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Yo tengo poder para poner mi vida, tú también, pero no tienes poder para volver a No. tomar. Y Pero Hebreos Cristo 13, dijo, destruyan este templo y yo me levantaré al tercer día. incluso dijo, tengo poder para poner mi vida y también para tomarla. Ahora, si no resucitó, Cristo es un farsante, Cristo es un mentiroso, no es enviado por el Padre. Entonces, como es tan importante el punto, necesitamos 12 hombres que le digan, escuchen bien, no a todo el mundo, a Israel, que Él es el Mesías que muere y resucita. Que después Dios haya levantado a otro enviado para testificarle a todo el mundo gentil, esa es otra cosa, ese es otro trato que lo podemos fundamentar en la Biblia. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces dice, bueno, te he puesto para salud de los gentiles. Pablo, aunque fue Pedro el que le habla a Cornelio, que era gentil, era romano, centurión, después se quiere retraer por la presión de sus amigos o de la iglesia judía, porque él no era, aunque él tenía la llave para abrir la puerta a los judíos y a los gentiles, y la llave es el nombre de Jesús, porque Él es el que muere en la cruz, Él es el Salvador, entonces el mensaje les predicaba a Cristo y a la resurrección. Esa es una frase bíblica, eso es lo que ellos predicaban. Entonces Cristo utilizó 12 hombres para testificar de su resurrección. Después utiliza un hombre para el mundo gentil. Hasta ahí vamos bien. A ver, ¿algún comentario? Sí, ¿Alguna pregunta? Sí, incluso simplemente respetando lo que dice, ¿no? El apóstol Pablo lo dice a los Gálatas, ¿no? Pedro fue enviado a la circuncisión y yo A los a gentiles. los gentiles. Muy bien. Entonces, Pregunta. ¿Quién envió a Pablo? La batería se está agotando. Oh, siempre la batería. Creo que vamos a concluir antes de que se agote la batería, contestando esa pregunta, ¿no? ¿Quién envió a Pablo?
¿Es apóstol de quién? De Cristo. Dice muchas veces en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero como no estuvo desde en los días de Juan, al menos presente no puedo saber si vivía. Pero no anduvo con ellos ahí todavía, porque Saulo apenas aparece en el libro de los Hechos como el celoso que quiere estorbar a la iglesia, ¿no? Tampoco lo tocó, tampoco le metió sus manos para tocar sus Y orificios. estuvo presente en la ascensión. Tampoco, entonces no puede ser de los 12. Amén. Ya no discutamos eso está claro. Ajá. De hecho, ese era el argumento de los hermanos de Jerusalén que decían, pues si tú ni vistes a Cristo, tú ni andabas con nosotros. Entonces decía, bueno, si a hermanos, algunos nos juzgan como si anduviéramos en la carne. O sea, un argumento muy carnal en este sentido. Si a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos en la carne porque el que murió cesó de pecado. Es decir, ya murió, ya no está aquí. Y todos los que dicen conocer a Cristo no lo conocieron en cuerpo, ¿verdad? Andan en el espíritu, el trato es otro. Y es ahí el problema, que la gente no entiende cómo es que yo puedo decir que estoy en Cristo, Ajá. aunque no lo vi en carne, ¿no? Así es. Aquí se discutiría si yo soy salvo o no, si conozco a Cristo. Yo lo conozco a Cristo, pero por Espíritu de Dios. O sea, estamos hablando de una operación distinta que los señores de la luz del mundo no entienden, porque ellos carnalmente quieren que un hombre de carne y sangre, sea un apóstol. Así es. Pero ahora yo quiero las señales de su apostolado, No. porque ni estuvo en los días de Juan, ni tampoco fue Ni oyó la testigo de voz. su resurrección, ni oyó la voz, ni nada. Tampoco lo llama Dios como a Pablo, porque aquí vamos a entrar en el ministerio de Pablo. Creo que aquí le vamos a cortar, ¿Sí? porque se va a acabar la batería. Al finales, comentarios o preguntas, hermano. A ver. Pues nada más, ese mismo detalle que me comentaba este señor, que decía, es que yo tengo mi sustento en que Aarón se le apareció a Cristo. En Y 1920. espérame, hija. Es que este no hace pipí. Ah, sí. Ok, ¿haz un comentario la llevas? Ok. Bueno, decía, en que él veía con sus propios ojos un apóstol enfrente. Es lo que quiere. Y La es lo forma que- natural, sí. carnal de él, pues. Y decía, entonces yo veo un apóstol delante de mí y ahí me sustento en que verdaderamente estoy como en un camino. Ujú. Dice, él Porque es él mi me sustento. autoriza. Sí, él decía, y me lo dijo así tal cual, él es mi sustento. ¿Cuál es el tuyo? O sea, y yo le decía, pues es Cristo. O sea, es la fe, ¿verdad? O sea, es el Cristo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y es el proceso que vamos a explicar Oye, en el siguiente video. No sé si al rato en casa o mañana, no sé. Vamos a ver, final comentario, pastor. Sí, mi comentario es corto, hermano. O sea, es un tema muy importante porque nos topamos con con esos grupos de personas de edad, y los mormones tienen profetas, apóstoles, la luz del mundo. Entonces hay que informarnos, hay que estar bien informados y hay que ponerle interés al tema, pastor. Pastor, te soy todo bien. me gustaría agregar un último comentario. ¿Cómo no, hermano Chuy? Mis hermanos, dice la Escritura, para los que creen, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en este encuentro que tuvimos ayer, hemos sacado tantísimo conocimiento extra, se puede decir, con la misma Escritura, otros enfoques, otra forma de ver a Pablo, pero que sabemos que es una revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque armoniza con la Escritura. Y eso es lo importante, que armonice con la Escritura. Y creo que nos ha ayudado este encontronazo con esta religión, le vamos a poner en un término amable. Y creo que se ha aprendido. Ojalá todos los que estén escuchando estos videos, que no pare aquí, en nosotros tres. Sí, vamos. Que llegue a más y que conozcan más y que se interesen más y que crezcan más en el Señor.
Amén. Y eso es lo que a mí me encanta. Gracias, hermanos. La segunda parte no se la pierdan. Vamos a entrar al apostolado del apóstol Pablo y preguntar finalmente si habrá apostolados legítimos hoy. Vamos a ver los requisitos, vamos a ver todo, ¿no? ¿Y por qué y para qué? ¿Y por qué y para qué de forma específica? Amén. Dios les bendiga.